Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 90. Confrontación. La noticia me llegó primero en susurros. Cuentos que se llevaba el viento, demasiado horribles para ser verdad. Al principio, me negué a creerlos. Pueblos desprovistos de vida. Un ritual como nunca antes se había visto. Una mujer llamada Cassandra en el centro. No podía ser ella. Tenía que ser otra Cassandra, seguramente, otra alma con el mismo nombre. Pero la negación es algo frágil, y la realidad tiene una forma cruel de destrozarla. A medida que las piezas de la verdad encajaban, supe lo que tenía que hacer. Necesitaba encontrarlos. Cassandra y Jonathan. Y necesitaba poner fin a esta locura, comenzó narrando Dumbledore. El camino no era fácil de seguir. Jonathan la había escondido bien. O tal vez se había escondido. Los días se convirtieron en noches antes de que los encontrara. Una ruina olvidada, escondida en el corazón de un bosque muerto. Pilares de piedra sobresalían de la tierra como dientes rotos, con sus antiguas runas erosionadas por el tiempo. El aire era denso, cargado de descomposición y magia estancada. Y allí estaba ella, Cassandra. En el momento en que mis ojos se posaron en ella, un dolor profundo e inquebrantable se arraigó en mi pecho. Atrás quedó la mujer radiante que una vez soñó con un mundo donde todos pudieran ejercer la magia. Atrás quedó el fuego en su espíritu, la luz en sus ojos. Lo que quedó fue una cáscara. Su cabello, antes dorado, ahora estaba desprovisto de vida y despeinado, enredado y con mechas blancas. El brillo de su mirada se había apagado en una oscuridad hueca. Su túnica colgaba de su frágil figura como los restos de un pasado olvidado. Ella se estaba desmoronando. Cassandra estaba sentada sobre una piedra desmoronada, sus dedos temblaban y sus labios se movían en un susurro interminable de pensamientos fracturados. Y junto a ella estaba Jonathan, mirando. Siempre mirando. Su presencia era tan desconcertante como siempre. Envuelto en un manto azul intenso, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo, su expresión indescifrable. La parpadeante luz de la antorcha apenas proyectaba una sombra sobre su rostro, como si la oscuridad misma se negara a tocarlo. Su mirada fría y calculadora se encontró con la mía, y aunque no dijo nada, la diversión en sus ojos era inconfundible. Ella se estremeció. Cassandra, llamé suavemente, dando un paso adelante. Su cabeza se levantó de golpe y sus ojos ennegrecidos se clavaron en los míos. Y luego se rió. Por un momento, ella simplemente se quedó mirando. Un sonido agudo y fracturado, lo suficientemente agudo como para atravesar el hueso. Albus, susurró con voz suave como la seda. Querido y dulce tío, ¿has venido a sermonearme? Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Cassandra, repetí, más suave esta vez. Tienes que parar esto. Sus dedos se crisparon y sus labios se curvaron en algo que debía ser una sonrisa, pero no lo era. Me acerqué más. ¿Parar? Repitió. ¿Parar qué, exactamente? Deja de destruirte, dije. Deja de perseguir algo que... ¿Qué? Interrumpió ella con voz cortante. ¿Que no puedo tener? ¿Que no me está permitido tener? Su respiración se volvió entrecortada. No lo entiendes, Albus. Ninguno de vosotros lo entiende. Sus ojos ardían con algo feroz y desesperado. Solo quise crear un mundo donde la magia fuera un derecho, no un privilegio. Un mundo donde ningún niño naciera en silencio, donde el don de la magia pudiera ser concedido a todos. Lo vi entonces. El destello de la mujer que una vez fue. Una brasa fugaz en el abismo de su locura. Cassandra, murmuré. Lo sé. Pero ella no estaba escuchando. ¿Sabes cuántas veces estuve a punto? Susurró. ¿Sabes cuántas veces fallé? Sus manos se dirigieron a sus sienes, sus dedos se hundieron en su cráneo como si pudiera arrancar los recuerdos. 6. Su voz era apenas un susurro. 6 vidas que nunca respiraron. 6 nombres que nunca tuvieron la oportunidad de ser pronunciados. Un escalofrío la recorrió. ¿Y tú, me dices que pare? Su magia estalló y el aire crepitó con energía salvaje. El suelo bajo nosotros tembló, piedras y polvo se levantaron mientras la fuerza de su poder amenazaba con desbordarse. Ella se puso de pie, con los ojos oscuros y salvajes. ¿Por qué debería detenerme, Albus? Preguntó. ¿Por qué no debería quemar este miserable mundo hasta los cimientos y empezar de nuevo? Levanté mi varita lentamente, con el corazón martilleándome en el pecho. Ella se estaba desmoronando. Y pronto, ella perdería los estribos. Cassandra, supliqué. Esta no eres tú. Yo no. Susurró, inclinando la cabeza. Por un breve momento lo vi. Un destello de vacilación.
Su magia surgió y justo cuando me preparaba para lo inevitable, Jonathan se movió. Pero entonces, con la gracia de un hombre que ya había visto el resultado, levantó su varita. Desmemoriar. El hechizo la golpeó de lleno en la frente. Ella se quedó completamente quieta. La locura desapareció de su rostro. Los ojos de Cassandra se abrieron de par en par y su cuerpo se puso rígido. Su respiración se hizo más lenta. Y finalmente, se desplomó. Me lancé hacia adelante y la atrapé antes de que golpeara la piedra. Su cuerpo estaba flácido. Su mente. Vacío. Miré a Jonathan y el horror me atravesó el pecho. ¿Qué has hecho? Jonathan sostuvo mi mirada con una calma desconcertante. La maldición, dijo simplemente, era astuta. El Señor Oscuro se aseguró de que mientras ella conservara el conocimiento, este ataría su destino. Solo había dos maneras de liberarse de ella. Hizo un gesto hacia su figura inconsciente. Lo primero fue entregarle los resultados de su investigación. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Pero como sabéis, ella ha perdido demasiado para poder hacer eso. Su varita giraba entre sus dedos. El segundo, era hacerle olvidar. Apreté el frágil cuerpo de Cassandra, con el pecho apretado por el dolor. Jonathan suspiró. La maldición está suspendida por ahora. Pero si alguna vez regresa a este camino, despertará de nuevo. Sus palabras fueron dichas a la ligera, como si estuviera hablando del clima. Me tragué mi ira, mi dolor y forcé a salir la única pregunta que importaba. Si conocías esta solución, ¿por qué no actuaste antes? La expresión de Jonathan no cambió. Su respuesta fue fría. Separado. Tenía la esperanza de que por una vez tuviera éxito, dijo. Una pausa lenta. Y con eso, levantó el cuerpo inconsciente de Cassandra, se giró y desapareció en la noche. Que me sorprendería. Dejándome allí parado, solo, sin nada más que el silencio. Y una sola lágrima corriendo por mi mejilla. Capítulo 91. Conclusión. El pensadero se arremolinaba violentamente cuando Dumbledore y Nero salieron de sus profundidades. Los recuerdos del descenso de Cassandra todavía se aferraban a ellos como fantasmas. El aire en la oficina poco iluminada estaba cargado de un dolor no expresado, un silencio solo roto por el crepitar de la chimenea. Dumbledore se quedó inmóvil un instante. Su rostro era una máscara cuidadosamente medida de tristeza y contemplación. Sus ojos azules, cansados, cargaban con el peso de innumerables arrepentimientos. No sé qué pasó con ella después de eso, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. Jonathan desapareció entre las sombras, llevándose a Cassandra. Busqué, pero no encontré rastro. Fue como si la hubieran borrado de la existencia. Nerón no dijo nada, su mente estaba dando vueltas por todo lo que había presenciado. Los gritos. Los rituales. Había visto a Cassandra caer en la locura, había sentido su angustia, había presenciado su desesperación. La lenta decadencia de una mujer que una vez soñó con cambiar el mundo. Sintió como si una pesada cadena le hubiera envuelto el pecho, apretándose con cada respiración. Dumbledore dejó escapar un suspiro cansado. La primera vez que oímos hablar de Cassandra después de eso fue 2 años después. Un nuevo recuerdo se desplegó. La mansión Ravenclaw, envuelta en el aliento frío del invierno. Los copos de nieve se aferraban a las ventanas altas y antiguas, apagando la luz del interior. El gran salón estaba oscuro, iluminado únicamente por la luz parpadeante de las velas. Una mujer estaba sentada rígidamente en un sillón, mirando fijamente el fuego, con los hombros tensos. Melina Ravenclaw, la abuela de Nero. Entonces alguien llamó a la puerta. Lento. Deliberado. Un elfo doméstico, que Nero reconoció como Iti, se movió para responder. Jonathan estaba en la puerta, envuelto en una capa negra. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos por las sombras. Llevaba algo en los brazos, envuelto en una tela azul oscuro. Un bebé. Nerón. Melina se puso de pie y se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando Jonathan entró, acunando al niño como si llevara el peso del mundo. ¿Qué has hecho? Susurró, con voz aguda y furiosa. Jonathan no respondió al principio. Él simplemente caminó hacia adelante, con pasos mesurados, sin prisa. Luego, con voz desprovista de emoción, dijo: Este es Nero. Cassandra y mi hijo. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Los dedos de Melina se apretaron formando puños. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Dónde está? Muerto. Los labios de Jonathan se curvaron ligeramente. No era una sonrisa burlona ni un ceño fruncido, sino una expresión vacía y vacía. Melina se estremeció. Sus nudillos se pusieron blancos. Jonathan se acercó más, inclinando la cabeza ligeramente y con la voz todavía extrañamente tranquila. La maté.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. El fuego en el hogar crepitaba violentamente, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. ¿Qué? Susurró Melina, con la voz llena de incredulidad. Estaba insalvable, murmuró Jonathan. Demasiado perdida. No había elección. Lo habría destruido todo. A sí misma, a la niña, el mundo. Sus dedos rozaron la manta del bebé como si recordaran algo lejano, algo que ya se desvanecía. ¿Y ahora? Siseó Melina, sin contener la ira. ¿Vienes aquí esperando que... ¿Perdón? ¿Lástima? Jonathan meneó la cabeza. No espero nada. Miró al bebé con expresión indescifrable. No puedo criarlo. Pero tú sí. Las uñas de Melina se clavaron en sus palmas. ¿Crees que criaré a tu hijo? ¿Después de todo lo que has hecho? Jonathan sostuvo su mirada. No. Pero criarás al hijo de Cassandra. Silencio. Por un momento, Melina vaciló. Ella volvió la mirada hacia el niño con expresión ilegible. Un suave gemido escapó de los pequeños labios de Nero, y algo dentro de ella se endureció. Jonathan se giró hacia la puerta. Vendré a su debido tiempo, dijo con voz distante, a verlo. Melina inhaló profundamente y luego susurró. Jonathan se detuvo. No lo harás. No lo permitiré, continuó con voz firme. Nunca más volverás a poner un pie en esta casa. Algo brilló en los ojos de Jonathan. ¿Diversión? ¿Incredulidad? Se quedó quieto por un largo momento antes de soltar una risa silenciosa. ¿Crees que puedes detenerme, Melina? Sí. Sus ojos ardían con un fuego que rivalizaba con el hogar. La expresión de Jonathan se oscureció. Volvió su mirada hacia Nero, quien parpadeó y lo miró, sin saberlo, inocente. No lo entiendes, murmuró. La sangre de ambos corre por sus venas. Por mucho que lo intentes, Melina, no podrás detenerme. Melina no respondió. Jonathan echó una última mirada al niño antes de dirigirse hacia la puerta. Estás equivocado, dijo finalmente Melina, con una voz de acero. Jonathan hizo una pausa. No existirás en su vida. No existirás en esta familia. Has sido incapaz de llevar el apellido Ravenclaw durante demasiado tiempo. Ella levantó su varita y, con un único hechizo susurrado, las paredes de la mansión temblaron mientras el árbol genealógico de Ravenclaw se remodelaba. El nombre de Jonathan desapareció. Su existencia fue borrada de su linaje, borrada de la historia como si nunca hubiera existido. Un silencio invadió la habitación. Por primera vez, la compostura de Jonathan se quebró. Sus dedos se crisparon, sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Luego, sin decir palabra más, se dio la vuelta y se fue. Melina lo vio desaparecer en la noche. Se quedó allí mucho tiempo, con las manos temblorosas y el rostro indescifrable. Luego se volvió hacia el bebé que tenía en brazos. Por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, su expresión se suavizó. Ella susurró algo, tan suavemente que ni siquiera la magia del pensadero pudo capturarlo. No seréis como ellos. El recuerdo comenzó a disolverse. De vuelta al presente, Nerón apretó los puños a los costados mientras se alejaba de la niebla plateada que se arremolinaba. Su respiración era inestable. Dumbledore lo observó atentamente. Esa, dijo el viejo mago en voz baja, es toda la historia que sé, Nerón. Nerón cerró los ojos, su mente aún daba vueltas con todo lo que había visto. Cassandra. Jonathan. Su abuela. El peso de todo aquello le oprimía el pecho como un grillete de hierro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más que un susurro. Ella lo borró del árbol genealógico. Dumbledore asintió. Nunca se perdonó por lo que le pasó a Cassandra, admitió. Creía, sobre todo, que era culpa de Jonathan. Que la había llevado por ese camino oscuro y luego la había descartado cuando ya no le era útil. Y así actuó para limitar su influencia, para evitar que volviera a acercarse a ti. Nerón permaneció en silencio. Dumbledore suspiró. Eso es el pasado, Nero. Pero tú eres el presente y el futuro. Lo que decidas hacer con este conocimiento, es tuyo ahora. Las llamas en la oficina parpadeaban suavemente. Nero exhaló lentamente. Gracias, abuelo, por confiarme esos recuerdos. Capítulo 92. Fracturas y resolución. La casa de Aberforth estaba tranquila. No era silencioso. El murmullo de los clientes borrachos subía desde abajo, las tablas del suelo crujían de vez en cuando, y un viejo reloj encantado marcaba el ritmo sin interrupciones en la pared. Pero Nerón ya no le hacía caso. Habían pasado 2 días desde que Dumbledore se había ido a analizar la verdad del ataque de Jonathan, y su afirmación del principio del vacío utilizado por Nero. 2 largos días en los que Nerón se encerró, dejando que el mundo exterior continuara sin él. Apenas salía de su habitación, solo salía cuando Whit lo obligaba a comer.
Incluso entonces, la comida a menudo permanecía intacta. Por primera vez desde que recuperó los recuerdos de su vida pasada, Nero se sintió agotado. No físicamente. Su cuerpo estaba bien, su magia aún vibraba con fuerza en su interior, pero mentalmente se sentía agotado, deshilachado. Por mucho que pensara en ello, su padre seguía siendo un enigma. Había lagunas en la historia, piezas faltantes en el rompecabezas. Sabía que Jonathan tenía poder, pero había algo más, algo que no veía. Y Cassandra. Su madre había estado en el centro de todo. Y aún así, incluso ahora, ella era una extraña para él. Un fantasma. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Entonces, se sentó junto a la ventana, mirando las calles de Oxmeade. Observando. Pensando. Y sus amigos obviamente habían notado su angustia. Inicialmente decidieron darle espacio, esperando que eso ayudara. Sin embargo, después de 2 días, su preocupación se hizo más profunda y su ansiedad aumentó cada vez más. La primera en actuar fue Ember. La paciencia nunca había sido su fuerte. Si Nero no salía de eso por sí solo, entonces ella lo obligaría a hacerlo. Su puerta se abrió de golpe con un bang. Nerón ni siquiera se inmutó. Ember estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, y parecía como si estuviera a un segundo de arrastrarlo afuera por el cuello. Esto se está volviendo ridículo, espetó. 2 días, Nero. 2 días. ¿Crees que darle vueltas va a solucionar algo? Él no respondió. Eso solo la hizo enojar más. Bien, murmuró. Entonces, sin previo aviso, sacó una daga y se la lanzó. Su mano se disparó hacia arriba, atrapando la espada en el aire justo antes de que llegara a su rostro. El cuerpo de Nerón se movió antes de que su mente lo captara. Ember sonrió. Ahí está. Nero parpadeó y la tensión en sus hombros se aflojó ligeramente. Bien, dijo Ember, entrando en la habitación. Porque si sigues deprimida, te juro por Merlin que empezaré a lanzar bolas de fuego. A diferencia de Ember, ella no irrumpió con declaraciones fuertes. Ella simplemente entró, tomó asiento junto a la chimenea y conjuró una serpiente hecha de fuego plateado, dejándola enroscarse perezosamente en el aire. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Luego, con una voz más suave de lo habitual, dijo: «¿No estás sola en esto, lo sabes?» Nero asintió levemente, pero no dijo nada. Lilith suspiró. «Lo entiendo. Quieres respuestas. Quieres que todo tenga sentido. Pero excluirnos no va a ayudar». Una larga pausa. Entonces, finalmente, Nero exhaló. «Lo sé». Lilith esbozó una leve sonrisa. «Bien. Porque estamos aquí para ti», dijo. A la mañana siguiente, Alaric decidió tomar el asunto en sus propias manos. Luego, con una voz más suave y tímida, añadió: «Estoy aquí para ti». Nero levantó una ceja. «¿Qué?» Nerón, anunció, entrando en la habitación. «Tú y yo estamos jugando al ajedrez mágico. ¿Me oíste?», dijo Alaric, arrastrando una silla. «Y sin excusas. Sé que eres terrible, así que puedo destrozarte por completo». Alaric sonrió con sorna. «Ah, memoria selectiva, ya veo. Pongamos 99-1 entonces, me siento generoso hoy». A su pesar, Nero soltó una breve risita. No fue mucha, pero algo era algo. Pensé que nuestro récord era 99-0. A mi favor. Esa tarde, Aberforth entró en la habitación llevando un vaso de cerveza de mantequilla caliente. Al principio no dijo nada. Simplemente dejó el vaso frente a Nero y murmuró: «Bebe». «El maestro Nero se está comportando como un estúpido», declaró Witty. Antes de que Nero pudiera reaccionar, Witty saltó a la mesa y le golpeó la mano con una cuchara. Nero se quedó mirando. «Disculpa». «El maestro Nero es fuerte. El maestro Nero es inteligente. Pero el maestro Nero se comporta como un niño triste. ¿Me estás insultando o intentando ayudar?» «Ambos». Aberforth resopló. Por primera vez en 2 días, Nero sonrió. Una sonrisa real. Esa noche, mientras yacía en la cama, Nerón miraba fijamente al techo, con los pensamientos más claros que en días. Jonathan. Cassandra. El pasado. Había pasado 2 días dando vueltas alrededor de esos nombres, de esos recuerdos, buscando respuestas en silencio. Pero ahora, la claridad comenzaba a tomar forma. Descubriría la verdad detrás de Cassandra. Superaría a su padre. Él reconstruiría la historia rota que dejaron atrás. Sus manos se apretaron en puños. No más silencio. No más espera. No más correr. Capítulo 93. Una carrera contra el tiempo. Nero miró a Dumbledore a los ojos, buscando incluso un destello de diversión. Pero no había ninguno. El peso de lo que colgaba entre ellos presionaba como una maldición, sofocando en su intensidad.
¿Hablas en serio?, murmuró finalmente Nero. Dumbledore rió suavemente, sus ojos azules brillaban con algo ilegible. Por fin pude volver a comunicarme contigo. Se reclinó en su silla y se acarició la barba. A lo largo de los años, he oscilado entre el respeto y el miedo. Muy pocos me desafían abiertamente, y aún menos lo hacen con persistencia. Luego, con un gesto divertido de la cabeza, añadió. Solo tú me has mantenido alerta de forma tan constante, poniendo a prueba mi paciencia y mi creatividad desde el día en que nos conocimos. La risa de Dumbledore se hizo más profunda. Tienes un don para complicarme la vida considerablemente, Nero. Tímidamente, Nero se rascó la nuca. ¿Perdón? Oh, no te preocupes. Es bastante refrescante. La tensión se alivió, aunque solo ligeramente. Entonces, entrecerrando los ojos, Nerón se inclinó hacia adelante. Entonces, esa historia sobre mi partida de Hogwarts, dijo con cuidado, era una broma, ¿verdad? La sonrisa de Dumbledore permaneció, pero sus siguientes palabras mataron cualquier esperanza que tenía Nerón. ¿Me estás echando? No exactamente. No exactamente. Te lo juro, si me dices que tengo que irme a vivir con los Dursley. Dumbledore suspiró. Nero, Dumbledore tosió. Merlín no lo quiera. Nero exhaló. De acuerdo. ¿Qué pasa? Dumbledore juntó las manos. Nero, cuando cumpliste 11 años, debiste haber recibido cartas de otras escuelas de magia del Reino Unido, ¿correcto? Nero frunció el ceño, sorprendido por el cambio repentino. Sí. Además de Hogwarts, recibí invitaciones de Faehaven, Avalon, Stonehenge y Pendragon. Tan popular como esperaba. ¿Recuerdas si alguno mencionó un programa de intercambio? Eso hizo que Nero se detuviera. Sí, creo que sí. Algunos me ofrecieron la oportunidad de estudiar en otra escuela más adelante. Dumbledore asintió. Bien. Porque eso es precisamente lo que sugiero. Nero arqueó las cejas. ¿Quieres que me cambie de universidad? Sí. Por tu propio bien, Nero, añadió Dumbledore, con voz genuinamente seria. Nero lo miró fijamente un momento antes de burlarse. ¿Entonces qué? ¿Quieres que elija entre Avalon y Stonehenge o algo así? Dumbledore negó con la cabeza. Ninguno de los 4 que acabas de mencionar. El ceño de Nero se acentuó. ¿Entonces qué escuela? Dumbledore no respondió de inmediato. En cambio, se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante. El tono del director cambió. Ya no era ligero ni burlón, sino serio. Primero te lo explico, Nero. Todo quedará claro. Gracias a lo que compartiste conmigo, pasé mucho tiempo analizando lo ocurrido durante tu pelea con Jonathan, comenzó Dumbledore. También visité tu casa y examiné los rastros de magia que quedaron. Nerón escuchó atentamente. Mi conclusión, continuó Dumbledore, es la misma que la suya. Has despertado el principio del vacío. Silencio. Supongo que siempre hay un lado positivo de un desastre, murmuró Nero secamente. Dumbledore no sonrió. No necesariamente, me temo. La expresión de Nero se oscureció mientras reflexionaba sobre las palabras del director. Me dijiste antes que los principios eran peligrosos, dijo con cuidado. Dumbledore asintió. Sí. Y ahora empiezas a entender por qué. Exhaló y pareció años mayor. Nerón, he visto a innumerables magos intentar usar los principios. Y los he visto fracasar miserablemente. La luz del fuego parpadeó entre ellos. He visto a aquellos que persiguieron el principio del alma terminar destrozando sus propias almas, dijo en voz baja. He visto a aquellos que persiguieron el principio de la muerte encontrarlo antes de lo esperado. Y aquellos que se adentraron en el principio del sueño, se sumieron en un sueño del que nunca escaparon. Cada palabra cayó como una piedra. La voz de Dumbledore se suavizó, pero contenía una advertencia innegable. ¿Por qué no me detuviste antes? ¿Con el espacio? Preguntó Nero en voz baja. Los principios son poder, Nerón. Pero también son veneno. Dumbledore suspiró. Hay algunas excepciones, algunos casos muy raros, admitió. El sacrificio de tu abuela, por ejemplo. A Nerón se le cortó la respiración. La razón por la que te permití experimentar con el principio espacial sin mucha interferencia fue gracias a la magia de Melina. Gracias a su sacrificio, tu cuerpo ha sido alterado. Ha quedado ligado a ese principio. De alguna manera, has sido bendecido por él. Lo que significa que no puede hacerme daño. Exactamente. Al menos no por tu propia mano. Los ojos de Dumbledore se oscurecieron. Pero el principio del vacío es diferente. Nerón sintió que se le encogía el estómago. No lo despertaste de forma natural ni fuiste bendecido por él. Lo forzaste a salir.
Las palabras golpearon fuerte. Tu uso del vacío fue tan fuerte, tan brutal, tan ligado a tu instinto de supervivencia que lo utilizaste con fuerza bruta en lugar de con verdadera comprensión. Nerón apretó los puños. Dumbledore continuó con voz grave. Y por eso, puedo sentirlo filtrarse de ti, muy sutilmente. La respiración de Nerón se entrecortó. A medida que pase el tiempo, esa fuga solo empeorará. Dumbledore se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Si no se controla, este principio te consumirá. Se desatará. Y no será un asunto menor. Nerón tragó saliva. ¿Alguien lo ha dominado alguna vez? Dumbledore vaciló. Que yo sepa, solo una persona. Y él mismo tuvo que usar un método muy específico para evitar ser destruido por ello. Nerón se estremeció. El silencio llenó la habitación. La expresión de Dumbledore se suavizó. La buena noticia, dijo con dulzura, es que el hecho de que lo hayas despertado en un momento de crisis, significa que tienes una afinidad natural con él. Nero no respondió. Debes encontrar una manera de controlarlo, continuó Dumbledore. Y será una carrera contra el tiempo. Nero exhaló, su mente acelerada. Entonces, ¿quieres que vaya a otra escuela? Dijo lentamente. Dumbledore asintió. Uno que pueda ayudarte a controlar el principio del vacío. Nerón golpeó la mesa con los dedos. ¿Qué escuela? Dumbledore sonrió. El único lugar donde alguien ha dominado el vacío. Sostuvo la mirada de Nerón. ¿Alguna vez has estado en Japón? ¿Cuándo me voy? Capítulo 94. Un nuevo destino Japón. Una tierra de artes antiguas. Una tierra donde la tradición y el poder se entrelazaban de maneras que el mundo occidental apenas entendía. Y ahora, se convertiría en la tierra donde se enfrentaría al vacío antes de que lo consumiera. Sus dedos tamborileaban ociosamente contra el apoyabrazos de madera, un golpeteo lento y rítmico que delataba la tormenta de pensamientos que rugían en su interior. Nero se reclinó en su silla, dejando que todo el peso se hundiera en él. Entonces, dijo finalmente, con voz firme a pesar del tumulto, ¿quieres que vaya a Maoutokoro? Dumbledore sonrió y el brillo volvió a sus ojos. Por supuesto, Nero. Aunque, más que la escuela en sí, es la persona que quiero que conozcas la clave para tu supervivencia. Esto captó toda la atención de Nerón. Las palabras de Dumbledore no eran simples sugerencias casuales, sino deliberadas y cuidadosamente elegidas. Si decía que alguien era clave para su supervivencia, la gravedad de la situación era innegable. Dumbledore continuó, con voz tranquila pero firme. Es un viejo amigo mío. Ya me puse en contacto con él y me prometió guiarte lo mejor que pudiera. Entonces, con deliberado cuidado, Dumbledore pronunció un nombre. Una pausa. Muzhen. Silencio. Los dedos de Nerón dejaron de tamborilear. Se sentó más erguido. Muzhen. El aire en la habitación se sentía más pesado. El nombre tenía un peso propio, una presencia tan vasta que incluso pronunciarlo en voz alta parecía como invocar algo inmenso. Solo había un Muzhen en el mundo de la magia. ¿Te refieres? Dijo Nero lentamente, como confirmando lo imposible, a Muzhen. O sea, el Muzhen. El único mago de rango leyenda en Japón. Dumbledore asintió. Un escalofrío de excitación recorrió la columna de Nerón. Una leyenda, uno de los hechiceros más fuertes que existen. Públicamente, solo hubo 13 magos confirmados en este rango hoy. 6 en América. 2 en Rusia. 1 en Francia. 1 en Alemania. 1 en China. 1 en Japón. 1 en Gran Bretaña. Y, sin embargo, se hizo evidente que esta lista estaba incompleta. Nerón sabía que al menos otros 2 nombres faltaban. Voldemort y Jonathan. En este mundo de magia, estaba claro que no todos los hechiceros poderosos deseaban ser conocidos. Incluso entre las leyendas había secretos. Pero Muzhen. Incluso entre ellos, Muzhen era diferente. La magia de Japón tenía fama de ser esquiva para los extranjeros. Sus filosofías, sus métodos de lanzamiento, su manera de percibir la naturaleza misma de la magia, eran supuestamente ajenos al enfoque estructurado de Occidente. ¿Y Muzhen? Muzhen era un hombre que rara vez había salido de Japón, pero su nombre solo era suficiente para hacer que los magos más fuertes del mundo desconfiaran. Especialmente sabiendo que una vez había luchado contra 2 magos de rango leyenda al mismo tiempo. Y ninguno de los 2 lados había ganado. Una cosa era ser reconocido como poderoso. Era algo completamente distinto, algo que debía temerse incluso para aquellos que estaban en la cima. Por primera vez en los últimos días, Nero sintió algo más que inquietud. La oportunidad de conocer a un hombre así. Aprender de él. Anticipación. Fue más allá de todo lo que podría haber esperado. Su sangre palpitaba de excitación. Lo haré, dijo sin dudarlo. Dumbledore sonrió con aprobación. No esperaba menos.
Nero dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. A pesar de la gravedad de la situación, sintió algo parecido al alivio. En su vida pasada, vivió más de una década en Japón. Recorrió sus calles, habló su idioma y se sumergió en sus costumbres, regresando a Japón como estudiante de magia. Me pareció correcto. Fue una especie de extraño círculo completo. Él respiró profundamente. Abuelo, ¿qué tipo de magia se enseña en Maotokoro? Los ojos de Dumbledore brillaron con travesuras. No quisiera arruinar la sorpresa, Nero. Nerón gimió. Por supuesto, el anciano lo dejaría colgado. Dumbledore se rió entre dientes, se puso de pie y se sacudió el polvo imaginario de su túnica. Muy útil, murmuró. Te recomiendo que te tomes un día para despedirte de tus amigos y cancelar cualquier proyecto que tuvieras planeado para este verano. Yo me encargaré del papeleo entre Hogwarts y Maotokoro. Nero asintió agradecido. Gracias, abuelo. Entonces, un pensamiento lo asaltó. ¿Qué pasa con la investigación de Bullock? Por el momento, no puedes permitirte distraerte, Nero. El vacío es tu prioridad. Una vez que hayas estabilizado tu control sobre él, te prometo que te involucraré de nuevo. La expresión de Dumbledore se volvió seria. Nerón dudó. Sus instintos le gritaban que debía llevar adelante este caso. Pero en el fondo, sabía que Dumbledore tenía razón. No se trataba de curiosidad. Esa noche, se puso en contacto con las personas con las que había hecho planes durante el verano. Se trataba de supervivencia. La primera fue la doctora Evelyn Hart, una maestra de legerdemancia de renombre internacional, recomendada personalmente por Dumbledore. Esperaba con ilusión estudiar con ella, pero ahora. Escribió una carta cortés, explicando qué circunstancias urgentes le exigían posponer su reunión. Su respuesta fue rápida. Lo entiendo, Nero. La vida tiene una forma de cambiar los planes. Cuando llegue el momento, me encantará conocerte. Cuídate. Nero exhaló aliviado. Uno menos. A continuación, el profesor Bellian, un brillante investigador en técnicas avanzadas de apariciones. Ella también tomó bien la noticia. No te preocupes, Nero. Estaré aquí cuando quieras volver a sumergirte en la teoría avanzada de las apariciones. Concéntrate en tu tarea actual. 2 abajo. El profesor Becor, sin embargo. Su respuesta llegó teñida de lágrimas. Nerón, querido muchacho, no abandones las barreras. Esperaré tu regreso, y cuando lo hagas, entrenaremos 24 horas al día si es necesario. Nero rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Podía sentir el poder de la juventud que irradiaba la carta de su profesor. Rápidamente escribió una respuesta, asegurándole al profesor excesivamente dramático que no estaba abandonando las barreras. Por último, Sebastián Drake, el legendario rompemaldiciones de Gringotts. Nero había aprendido muchísimo de él este año. Para su sorpresa, la respuesta de Drake fue mucho más interesante de lo esperado. ¿Japón, eh? Suena divertido. Si alguna vez quieres romper alguna maldición por allá, avísame. Me encantaría estirar las piernas. Nero sonrió. ¿Rompiendo maldiciones en Japón? Eso sonaba muy tentador. Tendría que aceptar esa oferta una vez que las cosas se resolvieran. Por ahora, sin embargo, solo quedaba una cosa por hacer. Su próxima tarea sería más personal, despidiéndose de sus amigos, y preparándose para lo que estaba por venir. Capítulo 95. Despedida y promesas. Con un silbido de llamas verdes, la chimenea de la mansión de Nero en Ravenclaw cobró vida. Un borrón salió disparado del resplandor esmeralda, tropezando hacia adelante con toda la gracia de un duende borracho. Malditas redes Flow. Maldijo Ember, apenas recuperando el equilibrio antes de estrellarse de cara contra el suelo de mármol. Se apoyó en el sillón más cercano, resoplando irritada. Un día, te juro, voy a hechizar a esta cosa infernal hasta que desaparezca. Antes de que pudiera recomponerse, la chimenea se encendió nuevamente, escupiendo a Lilith y a Larit casi simultáneamente. A diferencia de Ember, ambos aterrizaron suavemente, pisando la alfombra como si simplemente hubieran atravesado una puerta. Lilith arqueó una ceja con delicadeza. ¿Sigues luchando con los polvos Flu, Ember? Es una trampa mortal. Exclamó Ember, mientras se sacudía el hollín de la túnica. Alaric resopló. Solo eres tú. Ember se giró y parecía como si estuviera considerando seriamente arrojarle su daga. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, los tres notaron que Nero estaba allí de pie, observándolos con una expresión tranquila. Hola, dijo Lilith primero, observándolo con atención. ¿Cómo te va? Nero inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Los miró a cada uno por turno y luego, lentamente, sonrió. Una sonrisa real.
Sus amigos, que esperaban ver aún el peso de los acontecimientos recientes reflejado en sus ojos, quedaron sorprendidos. Por primera vez en mucho tiempo, se veía mejor. Los labios de Lilith se curvaron en una pequeña sonrisa de alivio. Alaric exhaló levemente. La tensión que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba se alivió. Ember, mientras tanto, se cruzó de brazos y asintió con aprobación. Bien. Estaba preparada para sacarte de cualquier cueva inquietante en la que te hubieras metido si fuera necesario. Es bueno saberlo, dijo Nero secamente, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Entraron en la acogedora sala de estar, donde mullidos sofás de respaldo alto rodeaban una mesa de madera pulida. El aroma a pasteles recién horneados y té caliente impregnaba el aire. ¡Qué ingenioso!, exclamó Nero. Con un suave pop, Witty, su leal elfo doméstico de Ravenclaw, apareció, balanceando una bandeja de plata cargada de mini pasteles, tartas de frutas y tazas de té humeante. Aquí están los refrigerios del amo. Canturreó Witty, con sus grandes ojos brillando de orgullo. Los ojos de Ember se iluminaron. ¡Qué ingeniosa, criatura tan maravillosa! No tardó en agarrar una tarta de limón. Alaric simplemente murmuró su agradecimiento mientras se servía una taza de té. Lilith asintió con más refinamiento. Gracias, Witty. Mientras sus amigos se acomodaban, Nero se inclinó lentamente hacia adelante, apoyando los codos en los sillones. Juntó las manos de forma deliberadamente dramática, con las yemas de los dedos tocándose, y apoyó la barbilla sobre ellas. Sus penetrantes ojos azules brillaban con una expresión indescifrable. Chicos, dijo con suavidad, con una voz tranquila pero siniestra, los invité a venir hoy porque tengo algo importante que decirles. Silencio. Lily dejó su taza de té. La expresión de Alaric se agudizó. Ember, a medio morder su tarta, se quedó congelada. He tomado una decisión muy importante, continuó Nero con gravedad. Después de todo lo que ha pasado últimamente, he llegado a una conclusión. Sus amigos se inclinaron ligeramente, preparándose. Entonces, Nerón se reclinó contra su silla y exhaló. He decidido dejar de practicar magia. Silencio. ¿Qué? La sala estalló de indignación. La taza de té de Lilith se rompió en sus manos. Alaric jadeó audiblemente, algo que nunca hacía. Ember se atragantó por completo con su tarta de limón. ¿Estás loco?, preguntó Lilith, con sus penetrantes ojos verdes encendidos. Alaric, normalmente sereno, palideció. No puedes hablar en serio. Ember, todavía tosiendo, logró graznar. Nerón, si vuelves a decir eso, juro por la barba de Merlín que te echaré de tu propia casa. No, mejor olvídalo, intervino Lilith, entrecerrando peligrosamente los ojos. Yo misma te borraré ese ridículo pensamiento de la cabeza. O apuñalarlo, murmuró Ember. O ambos, añadió Alaric. Por un momento, pareció que podrían efectivamente impedirle seguir adelante con esa locura. Entonces, de repente, Nerón se echó a reír. Sus amigos se quedaron congelados. ¡Ay, ay, Merlín!, jadeó entre risas. Deberían haber visto sus caras. Silencio. Golpe. De repente, cojines volaron hacia él desde todas direcciones. Eres un completo imbécil, gritó Ember, lanzándole otra almohada a la cabeza. Te lo merecías, resopló Lilith con los brazos cruzados. Alaric simplemente suspiró, frotándose las sienes. Increíble. Tras calmarse el ataque con la almohada, Nero se secó una lágrima de risa y levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Lo siento. No pude resistirme. Sus amigos lo miraron fijamente, pero, poco a poco, su frustración se transformó en alivio. Hacía tiempo que no lo veían tan alegre. Una vez que las cosas se calmaron, el tono de Nero cambió. Más serio. Realmente te llamé aquí para algo importante, admitió. Tuve una larga conversación con Dumbledore. Sus amigos se enderezaron inmediatamente. Nerón contó las partes principales. La verdad sobre su despertar forzado del principio del vacío. La aterradora comprensión de que podría consumirlo si no se controla. Y lo más importante, la única esperanza de estabilizarlo. Dumbledore me consiguió un mentor, concluyó Nero. Un hombre llamado Muzen. Los ojos de Lilith se abrieron de par en par. La expresión de Alaric se oscureció al pensar. Ember parpadeó. Espera. ¿Muzen? ¿Como en el Muzen? Nero asintió. El único mago de rango leyenda en Japón. Un silencio atónito se apoderó de la habitación. Eso es, susurró Lilith, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Es una locura, añadió Alaric. Genial, añadió Ember. Pero hay más, dijo Nero. Tendré que estudiar en el extranjero, en Mautokoro. Eso, más que nada, les afectó duramente.
Una escuela extranjera. Un continente diferente. Con meses, posiblemente años de diferencia. Todos sabían lo que esto significaba. Por un momento, nadie habló. Finalmente, Ember exhaló. Maldita sea. Lilith juntó las manos. Tienes que hacerlo. Alaric asintió con firmeza. No tienes elección. Nerón los miró agradecido de que entendieran. Pero luego sonrió. Puede que me vaya, dijo, pero no olvides nuestro pacto. Sus amigos miraron hacia arriba. Nuestro objetivo, les recordó Nerón, es alcanzar la cima de la magia. Los labios de Lilith se curvaron. En efecto. Alaric se enderezó. No nos quedaremos atrás. Ember sonrió. Será mejor que vuelvas más fuerte, Nero. Si no, te dejaremos atrás. Cada uno extendió sus manos. Y uno a uno, juntaron sus puños. Cuando nos volvamos a encontrar, dijo Nerón, todos seremos mucho más fuertes que ahora. Una promesa solemne. Un voto entre amigos. Un nuevo capítulo estaba comenzando. Y ninguno de ellos dejaría que el otro se quedara atrás. Capítulo 96. Su decisión. Una suave brisa soplaba a través de los extensos jardines de la finca Uflepuz, donde Alaric había invitado a sus amigos para una conversación privada. El cielo estaba despejado, con el sol de la tarde proyectando una luz dorada sobre el césped bien cuidado y los intrincados caminos de piedra que serpenteaban a través de la propiedad. Lilith y Ember llegaron casi al mismo tiempo, recibidas por un educado elfo doméstico que las guió por los pasillos de la gran mansión. A diferencia de la antigua y gótica mansión Ravenclaw donde residía Nerón, la finca Uflepuz exudaba un tipo diferente de elegancia, una mezcla de encantos modernos y arquitectura clásica. Las altas ventanas arqueadas llenaban la casa de luz natural, y el interior estaba decorado con artefactos encantados de buen gusto que zumbaban con una energía mágica apenas contenida. Alaric ya los estaba esperando en un espacioso estudio, donde una mesa redonda de roble estaba en el centro, rodeada de lujosas sillas de cuero. Las paredes estaban cubiertas de enormes estanterías, llenas de todo tipo de libros, desde antiguos libros de hechizos hasta registros detallados sobre leyes mágicas y políticas mágicas. Ya estaba preparado un juego de té y de las tazas de porcelana elegantemente elaboradas salía vapor. Lilith y Ember tomaron sus asientos, cada una mirando a Alaric expectante. Alaric respiró hondo antes de hablar. El anuncio de Nerón ayer fue un shock, comenzó, rompiendo el silencio. ¿Te refieres a su broma o a lo de Japón? Preguntó Ember, arqueando una ceja mientras tomaba una galleta. Alaric suspiró. Ambas cosas. Pero sobre todo el tema de Japón. Lilith exhaló, removiendo su té distraídamente. Tiene sentido, sin embargo. Si lo que dijo Dumbledore es cierto, y su mentor, Muzhen, es tan poderoso como dicen, entonces esta podría ser una oportunidad increíble para Nero. Alaric asintió. Muy pocos magos en Gran Bretaña pueden presumir de haber estudiado la hechicería japonesa. Su enfoque de la magia es completamente diferente al nuestro, y ese conocimiento le dará a Nerón una ventaja. Sí, pero... Ember frunció el ceño. Nos dejará atrás. Un peso cayó sobre ellos. Todos lo sintieron. Nerón no era solo un amigo, era su pilar, su mayor rival, su mayor socio. Lilith finalmente rompió el silencio. No quiero que me deje en el polvo. Su voz era firme, pero había fuego en sus ojos, una determinación feroz. Ember ladeó la cabeza. ¿En qué estás pensando? Lilith se enderezó. Hemos cubierto prácticamente todos los hechizos de Hogwarts hasta séptimo año. Hemos estado entrenando más allá del currículo estándar gracias a nuestros duelos con Nero. Claro, todavía tenemos mucho que mejorar, pero a estas alturas, nuestras bases son más sólidas que las de la mayoría de los estudiantes que cursan sus éxtasis. Alaric asintió pensativo. No te equivocas en eso. ¿Pero a qué te refieres? Si Nero va a Mautocoro, regresará más fuerte, más hábil y lleno de conocimientos que nosotros no tenemos. Y, conociéndolo, lo compartirá con nosotros. Eso suena como Nero, asintió Ember con una sonrisa. Los dedos de Lilith se apretaron alrededor de su taza. No quiero ser la única que sufra. Quiero ayudarlo. Estar a su lado en el futuro. La sonrisa de Ember se desvaneció levemente cuando vio la convicción en la expresión de Lilith. Con ese cabrón de Jonathan persiguiéndolo, todos sabemos que las cosas empeorarán antes de mejorar, continuó Lilith. Si queremos protegerlo, y protegernos a nosotros mismos, necesitamos ser mucho más fuertes de lo que somos ahora. Alaric dejó su taza. Siento exactamente lo mismo, Lilith. ¿Pero qué sugieres? Lilith respiró hondo y los miró. También solicitaré estudiar en el extranjero. Silencio. Alaric parpadeó.
Ember casi se atragantó con su galleta. Espera. ¿Qué? Balbuceó Ember, tosiendo. ¿Hablas en serio? Preguntó Alaric, observándola atentamente. Lilith asintió. Si Nero está ampliando su magia, yo también. Quiero aprender nuevas aplicaciones de la magia, acceder a hechizos y técnicas que no se enseñan en Hogwarts. Cuando regrese, compartiré ese conocimiento con Nero y con ustedes dos. Sus ojos ardían con determinación. Durante un largo momento, Ember y Alaric simplemente la miraron fijamente. Entonces, Ember sonrió de repente y se inclinó hacia adelante. Lilith frunció el ceño. ¿Qué? La sonrisa de Ember se ensanchó. ¿Tan perdidamente te enamoraste de Nero? ¿Qué? Balbuceó Lilith, completamente sorprendida. ¡No! Eso no es. Vamos, bromeó Ember, dándole un codazo juguetón. Por cómo hablas, parece que te preparas para una gran reunión donde lo impresionarás con tus nuevos hechizos. ¿Planeas batirte a duelo con él bajo la luna llena o algo así? La cara de Lilith se sonrojó levemente. Eso no es decir, simplemente no quiero estancarme. O sentirme impotente cuando llegue el momento. Alaric rió entre dientes, observando su conversación con diversión. Luego, su expresión se tornó más seria. Lilith, dijo simplemente, tienes razón. Lilith se volvió hacia él, sorprendida. Estuve pensando en ello anoche, admitió Alaric. Después de que Nerón nos comunicara su decisión, no podía dejar de preguntarme. ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedaremos aquí mientras nos deja atrás? ¿Mientras se enfrenta a peligros para los que no estamos preparados? Lilith asintió, comprendiendo. Ahora estoy convencido, dijo Alaric con seguridad. Gracias, Lilith. Me ayudaste a tomar la decisión. Ember arqueó una ceja. ¿Qué decisión? Yo también solicitaré estudiar en el extranjero, declaró Alaric. Es hora de llevar nuestra magia al siguiente nivel. Para cuando Nero regrese, habremos superado con creces nuestras expectativas. Lilith sonrió. Entonces somos tres. Ember los miró con los brazos cruzados. ¿Hablan en serio sobre esto, eh? Alaric y Lilith asintieron con firmeza. Ember suspiró dramáticamente. Maldición. Ahora siento que debería hacer una locura también. Lilith sonrió con suficiencia. Vamos, Ember. Te reto. Ember se dio un golpecito en la barbilla mientras pensaba y de repente chasqueó los dedos. Chicos, ¿creen que hay alguna escuela de magia en el extranjero que se especialice en lanzar cuchillos? Por un momento, hubo silencio. Entonces estalló la risa. Lilith se cubrió la cara, temblando de risa. Alaric rió entre dientes, negando con la cabeza. Ember sonrió, claramente orgullosa de sí misma. ¿En serio? Dijo Alaric entre risas. Si lo hay, serías el primero en inscribirte. Lo sabes, dijo Ember con aire de suficiencia, haciendo girar una de sus dagas entre sus dedos. Cuando sus risas se apagaron, los tres intercambiaron miradas. Esto fue todo. Habían tomado su decisión. La próxima vez que se reunieran con Nero, todos serían mucho más fuertes. Capítulo 97. El sol naciente. El día finalmente había llegado. Nerón se encontraba en la entrada de su casa. Una ligera brisa matutina agitaba sus ropas mientras el sol apenas se asomaba en el horizonte. El cielo todavía estaba teñido del azul profundo del amanecer, con vetas doradas que anunciaban la llegada de un nuevo día. El aire fresco de la mañana traía consigo una energía solemne pero expectante. Una despedida tácita entre él y la tierra que estaba a punto de dejar atrás temporalmente. Hoy partía hacia Japón. Faltaba un mes y medio para que empezara oficialmente su tercer año, pero no podía darse el lujo de esperar. El principio del vacío en su interior era inestable. Necesitaba contenerlo antes de que lo consumiera. Exactamente a las 6:55 am, un suave crujido resonó en el aire quieto. Dumbledore había llegado. El mago permanecía con su aire habitual de sabiduría y calidez, sus ojos azules brillaban, aunque hoy tenían un matiz de tristeza. Estaba vestido con sus habituales túnicas extravagantes, de un profundo tono púrpura bordado con fénix dorados que brillaban débilmente en la tenue luz. ¿Están listos tus preparativos, Nero? Preguntó Dumbledore con voz suave pero firme. Creo que sí, abuelo. Nero esbozó una leve sonrisa, intentando tranquilizarlo. Dumbledore asintió, pero su mirada se posó en Nero, como si memorizara cada detalle de él. Bien. Mudgen me envió este traslador. Te llevará directamente con él a las 7 en punto. Tómalo. Con un movimiento de su varita, conjuró un objeto en el aire. Una katana de madera bellamente tallada, un bokken, como lo llamaban los japoneses, flotaba entre ellos.
Nero extendió la mano y la agarró, sintiendo la suave veta de la madera bajo sus dedos. Nero levantó la vista y encontró a Dumbledore observándolo con una expresión de afecto, un raro momento de vulnerabilidad en los rasgos del legendario mago. Nero, Dumbledore dudó una fracción de segundo antes de poner una mano firme en el hombro del chico. Sé que eres fuerte, pero ni siquiera los guerreros más fuertes deben soportar cargas solos. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Nero tragó saliva. Nunca había sido de despedidas emotivas, pero sabía cuánto lo quería Dumbledore. A pesar de sus defectos, Nerón había llegado a respetar profundamente a ese hombre. Y la revelación de sus lazos familiares solo profundizó ese vínculo, aunque una parte de él no pudo evitar notar cómo Dumbledore estaba cambiando ligeramente, pasando sutilmente de la figura que alguna vez conoció en los libros. Él asintió, apretando el boquen con más fuerza. Gracias, abuelo. Te prometo que todo estará bien. Dumbledore lo observó un buen rato antes de ofrecerle una leve sonrisa. Entonces te haré cumplir esa promesa. El reloj dio las 7. Cuídate, Nero. El mundo giraba alrededor de Nerón. En un momento, estaba parado en la comodidad familiar de la entrada de su casa, y al siguiente, estaba envuelto en una oleada de magia, su visión se deformaba y se estiraba mientras el traslador lo llevaba a través de los continentes. La sensación no era ni agradable ni desagradable, simplemente una desconexión repentina de la realidad antes de volver a la existencia de golpe. Cuando sus pies volvieron a encontrar tierra firme, se encontraba en medio de un enorme dojo. Lo primero que notó fue el suelo. Madera oscura pulida que brillaba bajo el suave resplandor de las linternas doradas que colgaban del techo. El dojo se extendía interminablemente, bordeado de pilares de madera y puertas corredizas de papel, cada una pintada con una delicada caligrafía. A pesar de su tamaño, el espacio estaba silencioso, como si el aire mismo respetara la disciplina exigida dentro de sus paredes. En el otro extremo del dojo, una figura estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una plataforma de madera elevada, inmóvil como una estatua. Su presencia era imponente y al mismo tiempo tranquila, una tormenta silenciosa contenida dentro de un solo cuerpo. Su larga cabellera oscura caía en cascada sobre sus hombros, contrastando con la túnica blanca que vestía. Sus ojos, aunque cerrados, irradiaban una sensación de absoluta consciencia. Nerón dio un paso adelante. La voz de la figura resonó, suave pero cargada de sabiduría. Bienvenido, Nero Ravenclaw. Nero inclinó la cabeza en señal de respeto. Gracias por ayudarme, Muzhen-san. Los labios de Muzhen se curvaron ligeramente. Ah, hablas japonés. Eso facilitará mucho las explicaciones. También puedes llamarme simplemente Muzhen. Nero asintió, sintiendo el peso del viaje que le esperaba. Muzhen estiró las piernas y se puso de pie sin esfuerzo, con movimientos fluidos como el agua. Hoy calmarás tu espíritu. Mañana hablaremos de tu camino. Nerón aceptó esto sin cuestionarlo. Había aprendido hacía mucho tiempo que la sabiduría a menudo se absorbía mejor a través de la paciencia. Muzhen se giró y lo condujo fuera del dojo. El aire fresco de la tarde lo saludó cuando pisaron una terraza de madera. La estructura de la casa que tenían delante era magnífica. Una amplia finca tradicional japonesa, con tejados curvos y elaboradas tallas de madera que adornan las vigas. Las puertas corredizas conducían a amplias habitaciones iluminadas por suaves faroles de papel, y todo el lugar irradiaba un aire de disciplina y tranquilidad. Mientras caminaban por los pasillos, Nero tomó nota de los shikigami que se movían. Algunos llevaban bandejas con té, otros espolvoreaban las superficies con pequeños abanicos encantados. Delicadas figuras de papel, con forma de muñecas humanoides, revoloteaban por los pasillos. Sus movimientos eran suaves y decididos, cada uno de ellos realizaba sus tareas con una precisión misteriosa pero a la vez elegante. La mirada de Nero se detuvo en ellos. Muzhen, al notar su curiosidad, se detuvo y cruzó los brazos. En la sociedad mágica japonesa, no aprobamos el uso de elfos domésticos. Nerón lo miró. Entonces estos, shikigami, concluyó Muzhen. Espíritus ligados al papel, formados mediante la magia. Sirven como asistentes, compañeros e incluso guerreros cuando es necesario. Nero observó cómo un shikigami pasaba flotando, llevando un conjunto de túnicas nuevas. A diferencia de los elfos domésticos, no había mirada de sumisión, ni mirada baja ni postura encorvada. Estas entidades simplemente existían, llevaban a cabo sus tareas de manera eficiente y sin quejas. Fue un marcado contraste con la silenciosa servidumbre de los elfos domésticos en Gran Bretaña. El primer día transcurrió sin incidentes.
Nerón pasó gran parte del mismo en silenciosa meditación, familiarizándose con el nuevo entorno. Más tarde esa noche, comenzó a leer un libro sobre los principios de la magia japonesa, absorbiendo las complejidades de sus hechizos y filosofías. Amaneció el segundo día, marcando el comienzo de su verdadero entrenamiento. Capítulo 98. La deuda de toda una vida. La luz de la mañana se filtraba a través de las paredes de papel de la casa de Muzan, proyectando suaves tonos dorados sobre el suelo de madera. El aire transportaba el leve aroma de las flores de cerezo y el suave susurro de los árboles en el exterior creaba un ambiente sereno. Nerón se sentó con las piernas cruzadas sobre el tatami, absorbiendo la tranquilidad que lo rodeaba. Se había despertado temprano, su mente ya estaba centrada en el día que tenía por delante, pero su cuerpo todavía se estaba adaptando a la diferencia horaria. Una voz grave rompió el silencio matutino. ¿Has descansado bien? Nero se giró y vio a Muzan de pie en la puerta, su imponente figura recortada contra la luz de la mañana. Sí, gracias, Muzan, respondió Nero, inclinándose ligeramente en agradecimiento. Muy bien. Vamos a desayunar. Después, me seguirás al dojo. Sí. Muzan guió a Nero por los pasillos de la casa tradicional, pasando por pilares de madera y puertas corredizas que revelaban impresionantes vistas de un jardín de piedra. El aire olía a miso y arroz recién cocinado, y pronto entraron a un espacioso comedor. Una mesa baja ya estaba preparada, adornada con pequeños platos de pescado a la parrilla, tamagoyaki, sopa de miso y verduras encurtidas cuidadosamente dispuestas. Una tetera de té verde humeaba suavemente en el centro. Siéntate, dijo Muzan simplemente, señalando el cojín frente a él. Nero tomó su lugar, siguiendo el ejemplo de Muzan mientras recogía sus palillos. El primer bocado de arroz caliente mezclado con el sabroso pescado fue reconfortante y lo afianzó aún más en este nuevo mundo. Comieron en silencio durante unos momentos antes de que Nerón finalmente hablara. Muzan, si no te importa que te pregunte, ¿cómo conoces a Dumbledore? Por primera vez desde su encuentro, el rostro normalmente severo de Muzan se suavizó y una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Dejó los palillos y reflexionó sobre la pregunta antes de responder. Le debo mi vida a Albus Dumbledore, dijo simplemente, su voz profunda tenía un tono de reverencia. Nero se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. Cuando éramos jóvenes, continuó Muzan, Dumbledore y yo competíamos para encontrar un tesoro escondido en unas ruinas antiguas de Italia. Ambos éramos impulsivos, talentosos, pero temerarios. Corrimos por las ruinas, desmantelando trampas y disipando magia oscura como si fuéramos invencibles. Tomó un sorbo de té, con una expresión distante, como si reviviera el pasado. Fue emocionante. Con cada barrera que rompíamos, con cada pasadizo oculto que descubríamos, nos sentíamos imparables. Nerón escuchó atentamente, cautivado por la historia. Casi podía imaginarse a los dos jóvenes magos, ambos prodigiosos a su manera, corriendo por pasillos olvidados y llenos de peligros. Pero entonces, el tono de Muzan se tornó sombrío, cometí un error. Uno fatal. Hizo una pausa. Estaba demasiado ansioso, demasiado confiado. No vi el constructo que aguardaba en las sombras. Un guardián, creado con metal encantado, diseñado para proteger la cámara final. Nero entrecerró los ojos. ¿Qué pasó? Muzan exhaló lentamente. Me derribó. Su magia me paralizó, y sentí que mi cuerpo se apagaba, que la sangre se me escapaba, sabía que iba a morir. Su mirada se endureció. El constructo se cernía sobre mí, su enorme figura lista para aplastarme bajo su peso. Dumbledore ya me llevaba a la delantera. Podría haber llegado primero al tesoro. Pero en lugar de proclamar la victoria, dio marcha atrás. Su hechizo, hermoso, hipnotizante, iluminó las ruinas, con un brillo tan deslumbrante que por un momento, incluso en mi conciencia menguante, no pude apartar la mirada. Y entonces, increíblemente, detuvo el ataque del constructo, tanto la fuerza aplastante de sus extremidades como la magia que me había paralizado. Luchó solo contra el constructo. Lo destruyó. Y luego me sacó de las ruinas él mismo. Nerón tragó saliva. Él entregó el tesoro para salvarte. Muzan asintió. Para Dumbledore, mi vida valía más que cualquier premio. Me salvó cuando no tenía obligación de hacerlo. Es una deuda que jamás podré saldar. Su mirada penetrante se cruzó con la de Nero. Y por eso, cumplo con esa deuda asegurándome de que su nieto reciba la mejor formación que puedo ofrecerle. Nerón sintió una oleada de gratitud. Inclinó la cabeza levemente. Gracias, Muzan. No desperdiciaré esta oportunidad. Muzan asintió con aprobación antes de terminar su té. Bien.
Una vez terminado el desayuno, Muzhen se levantó. Ven. Es la hora. Llevó a Nero de regreso al dojo, la enorme sala de entrenamiento donde se habían conocieron por primera vez. El espacio parecía aún más grande bajo la luz del día, la madera pulida reflejaba el sol de la mañana. Muzhen entró en una pequeña habitación lateral y regresó momentos después, sosteniendo un conjunto de ropa de entrenamiento azul oscuro cuidadosamente doblada. Ponte esto, dijo, entregándoselo a Nero. Te será más fácil moverte que con las túnicas de mago. Nero tomó el atuendo y lo desdobló con cuidado. La tela era ligera pero resistente, claramente diseñada para actividades intensas. Muzhen continuó. En Mauto Koro, los estudiantes aprenden una disciplina llamada Integración Marcial Mágica, IM. Es un estilo híbrido que combina el combate cuerpo a cuerpo con el lanzamiento de hechizos, lo que permite transiciones fluidas entre ataques físicos y mágicos. Se cruzó de brazos. No espero que lo aprendas ni lo domines. Pero la etiqueta del dojo exige que uses la vestimenta adecuada. Nero examinó la ropa que tenía en sus manos, sintiendo ya que este era solo el comienzo de un tipo de entrenamiento muy diferente al que había experimentado antes. Él asintió con determinación. Comprendido. Muzhen señaló hacia un vestuario. Entonces prepárate, Nero Ravenclaw. Después, te contaré mi historia con el principio del vacío. Capítulo 99. Estado mental. Muy pocas personas conocen la historia que estoy a punto de contarles, comenzó Muzhen, con su voz firme, cargando con el peso de la historia misma. Hace muchos años, mi magia había alcanzado la cúspide de lo que conocía la sociedad mágica de Japón. Creo que en tu país describen este nivel como gran maestro. Me encontraba en la cima de todos los grandes maestros de Japón, pero sentía que había un cuello de botella en mi progreso. Instintivamente, sabía que si no podía comprender algo más profundo que la magia que manejaba, nunca entraría en el legendario reino de las leyendas. Desafortunadamente, no había magos de rango leyenda en Japón. Y con el mundo Moogle al borde del caos, con guerras estallando entre naciones, no tenía un mentor que me guiara. Solo podía confiar en mí mismo. Así pues, me dediqué a entrenarme en integración marcial mágica. Intenté aplicar mi magia de una manera diferente. Esta fue una hazaña sencilla para alguien de mi nivel. Por ejemplo, canalizaría principios mágicos en una katana. Sin embargo, no pude dejar de pensar en una historia que se transmitió en mi clan. Verás, mi linaje se remonta a una larga línea de samuráis. La mayoría de ellos nacieron sin magia, pero mi clan era considerado uno de los más valientes, resistentes y formidables entre los samuráis. En lo más profundo de los archivos de mi clan se encuentran escrituras antiguas, algunas tan antiguas como el siglo VIII. Entre esos archivos, encontré la historia que había estado rondando mi cabeza, el cuento de Kabutowari, o como lo llamarían en inglés, el cuento del casco partido. Kabutowari era una técnica utilizada por los samuráis, que implicaba un tipo específico de arma diseñada para perforar o aplastar cascos. En la batalla, los cascos blindados eran una defensa formidable, pero los más grandes guerreros podían dividirlos con golpes precisos, demostrando habilidad y fuerza supremas. Para lograr esta hazaña era necesario alcanzar un dominio de la espada más allá de los límites humanos normales. Mi clan tomó esta leyenda y la convirtió en un régimen de entrenamiento. Aquellos que pasaran la prueba obtendrían habilidades en el manejo de la espada sin igual en todo Japón. Mis antepasados llamaron a este camino Muga y Muso. Muga, ausencia del ser. Este es un estado de flujo absoluto, donde uno se libera por completo del ego y de los pensamientos autoconscientes. En este estado, el guerrero se mueve instintivamente, libre de dudas, miedos y vacilaciones. Es la fusión del yo con la acción, logrando la unidad entre cuerpo, mente y alma. En el estado Muga, el espadachín no piensa, simplemente actúa con precisión impecable, guiado por un profundo instinto y experiencia. Muso, estado inigualable. Es dominio y consciencia total. Un guerrero en Muso lo ve todo con absoluta claridad. Es un estado de supremacía, donde todos los movimientos y todas las intenciones del oponente se vuelven predecibles. En el estado Muso, el luchador se sitúa por encima de todos los demás, intocable, indiscutible y absolutamente superior. En pocas palabras, Muga es instinto absoluto, mientras que Muso es dominio absoluto. Las escrituras describen vagamente cómo un guerrero podía entrar en Muga o Muso para lograr una hazaña más allá de la capacidad humana. Partir un casco con una katana de madera. Para el mundo exterior, parecería imposible. Pero para quienes recorren el camino de Muga y Muso, lo imposible es simplemente otro umbral a cruzar. A lo largo de la historia, pocos lograron alcanzar estos estados.
Pero los que lo hicieron se convirtieron en leyendas. Se decía que uno de mis antepasados, Minamoto no Tsuhiro, luchó él solo contra 50 hombres, abatiéndolos en un abrir y cerrar de ojos sin un solo movimiento en vano. Los testigos afirmaron que no dudó, que no se tambaleó, que fue como si se hubiera convertido en la espada misma. Ese era Muga. Se decía que otro antepasado, Takeda Jinsuke, había derrotado a 3 de los más grandes maestros de la espada de su tiempo sin desenvainar su espada. Su sola presencia los obligó a someterse, como si sus movimientos ya hubieran sido anticipados y contrarrestados antes incluso de que comenzaran a luchar. Ese era Muso. Eran guerreros que trascendieron los límites humanos. Y así, me dediqué a este camino, forjando mi propio camino para alcanzar el reino más allá del gran maestro. Entrené sin cesar, llevando mi cuerpo y mi mente al borde del colapso, desafiando los límites de lo que la magia y la habilidad marcial podían lograr. Día y noche, me imaginaba a mí mismo, a veces como un maestro de Muga, alguien con la espada, sin pensamiento consciente, solo el puro acto de cortar. Día y noche, me imaginaba a mí mismo, a veces como un maestro de Muga, alguien con la espada, sin pensamiento consciente, solo el puro acto de cortar. Cuerpo, mente y arma actúan como uno solo, fluyendo sin vacilaciones ni interferencias. La katana de madera, aunque no está diseñada para romper metal, ignoraría los límites, el casco no se partiría, se haría añicos violentamente como si fuera golpeado por una fuerza imparable. Me convertiría en la destrucción misma, no controlándola, sino permitiendo que se manifestara plenamente. Entonces me imaginaría a mí mismo como un maestro del muso, en la cima de la percepción y el control. Entender el golpe perfecto, el ángulo más eficiente, el momento preciso para aplicar la fuerza y la forma en que la estructura del casco cederá ante mi katana. La katana golpearía exactamente en el punto más débil del casco. La fuerza aplicada sería mínima pero perfectamente eficiente, garantizando que no se desperdicie energía. El casco se partiría limpiamente, como si estuviera destinado a romperse en ese momento. Parecería que no requiere esfuerzo, pero el corte sería perfecto. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. Pero en el momento en que finalmente entendí, fue como si todo se hubiera aclarado en un instante. Y en ese silencio. Grieta el mundo respondió. Abrí los ojos. El casco quedó destrozado. Era Muga, la ausencia del yo. Capítulo 100. Avance. Nero escuchó atentamente, toda su atención capturada por las palabras de Muzan. La voz del anciano mago, aunque tranquila, llevaba el peso de la experiencia, y el relato que tejió era más que solo historia, era una revelación. Había estado estudiando tanto Muga como Muso, continuó Muzan con expresión contemplativa. Ahora que lo pienso, eran 2 estados mentales contradictorios. Soltó una risita y negó con la cabeza. Es bastante irónico, ¿verdad? Muga, la ausencia del ser, es algo que no se puede alcanzar buscándolo activamente. El mismo acto de esforzarse por conseguirlo garantiza que permanezca inalcanzable. Exige una libertad absoluta de las preocupaciones mundanas, un desapego del yo. Y, sin embargo, Muso es todo lo contrario. Incomparable, un estado de dominio y conciencia absoluta. Es algo que solo se puede lograr de manera consciente, a través del control absoluto. Nero asintió lentamente, procesando la paradoja que Muzan le había planteado. Tenía sentido. Muga trataba sobre la entrega del yo, mientras que Muso trataba sobre dominar todo con perfecta claridad. 2 extremos, 2 absolutos. Al principio, me consumía el deseo de romper mis límites y ascender al rango de leyenda, admitió Muzan. Me esforcé sin descanso, obsesionado por encontrar la respuesta. Estaba frenético, desesperado, como un hombre que se está ahogando y trata de aferrarse a la superficie. Pero en algún punto del camino, algo cambió. Quizás fue el cansancio, o quizás fueron los susurros de mis antepasados guiándome, pero dejé de aferrarme. Me solté. Y en ese instante de liberación, mi mente encontró resonancia con el mismo estado mental al que había estado ciego todo este tiempo. Muga. Hizo una pausa y cerró los ojos como si reviviera ese momento. No logré Muga por fuerza de voluntad. Lo encontré por casualidad cuando mi voluntad ya no tenía nada que aferrar y una vez que lo toqué, comencé a experimentar. Sus ojos se abrieron, brillando con una intensidad que hizo que Nero se enderezara. Comencé a canalizar a Muga en mi magia. Nerón se quedó sin aliento. ¿Cómo sería la magia moldeada por la ausencia del yo? Los resultados superaron cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Ejercer magia a través de Muga es permitir que la magia exista sin obstrucciones. Sin intención. Sin voluntad personal.
Sin el concepto de estoy lanzando un hechizo. Muzhen levantó la mano y, por un momento, Nerón creyó ver el aire temblar, como si algo más profundo que el aire se hubiera agitado. En un hechizo normal, la magia sigue la intención. La canalizas, la moldeas, la diriges. Muzhen trazó un arco lento en el aire. Pero la magia guiada por Muga no busca. Simplemente es. Sigue el fluir del mundo mismo, como un río que sigue su curso natural. Giró la palma hacia afuera y, de repente, un destello de nada pulsó en la punta de sus dedos. El espacio se deformó. Nero pudo sentirlo, aunque no podía explicar lo que percibía. Una llama alimentada por Muga no arde. Una voluta de fuego apareció ante Muzhen, pero no irradiaba calor. Parpadeó, pero no había luz en él, solo la idea del fuego, sin el fuego en sí. Un escudo hecho con Muga no resiste. Una barrera translúcida se formó alrededor de Muzhen, pero no había fuerza tras ella. Era como si el espacio interior simplemente se hubiera borrado, sin dejar nada donde impactar un ataque enemigo. Una espada imbuida de Muga no corta. Conjuró una espada de energía pura. La blandió hacia abajo, y al atravesar el suelo, no causó daño alguno. Pero un momento después, una delgada línea de ausencia permaneció donde había pasado la espada. Como si el concepto mismo de existencia se hubiera retrasado, y solo ahora el mundo se diera cuenta de que había sido cortado. Esta es la naturaleza de Muga, explicó Muzhen en voz baja. No crea destrucción. Simplemente permite que aquello que debía ser destruido deje de existir. Un hombre golpeado por una espada de Muga no sentiría dolor. Ni siquiera se daría cuenta que le habían cortado. Él simplemente, desaparecería. Muga es una comprensión extrema del principio del vacío. Nero sintió que se le revolvía el estómago ante la enorme profundidad de lo que estaba presenciando. Una magia que borraba en lugar de atacar. Un poder que ignoró la defensa y la resistencia, porque no se opuso, simplemente no reconoció. El poder de Muzhen lo había elevado más allá de gran maestro. Se había convertido en una leyenda. Pero su viaje no terminó allí. Comprendí lo que me había estado faltando. La comprensión de principios que van más allá de los simples hechizos. Pensé que finalmente había llegado a la cima, dijo Muzhen. Continué perfeccionando mi magia, mis técnicas y mi comprensión del mundo. Y sin embargo, pasaron 10 años y noté algo inquietante. Bajó la mirada hacia sus manos, flexionándolas como si sintiera el peso de esa década. No estaba progresando. Nero frunció el ceño. No tenías ningún cuello de botella, pero no avanzabas. Muzhen asintió. No fue un estancamiento en el sentido habitual. Yo era fuerte, más fuerte que cualquier mago de Japón. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a evolucionar. Cada meditación, cada análisis de mí mismo, me llevaba de nuevo al mismo pensamiento. Exhaló, un suspiro largo y cansado. Arrepentimiento. Los ojos de Nerón se abrieron de par en par. Me arrepiento de no haber logrado mucho. La voz de Muzhen tenía un tono de angustia silenciosa. Cuanto más me conectaba con Muga, más comprendía el poder ilimitado del vacío. Pero junto a esa comprensión creció una contradicción, un hambre de muso. Cuanto más intentaba reprimirlo, más fuerte se volvía. Fue como si el principio dentro de mí me estuviera destrozando. Nero tragó saliva. Podía sentir el peso de esas palabras. Si un hombre tan poderoso sentía que estaba siendo devorado desde dentro, entonces no se trataba de un mero desequilibrio. Me di cuenta, continuó Muzhen, de que si no resolvía esta contradicción, me consumiría. Me había sumergido en la ausencia del ser, pero anhelaba la presencia absoluta. El conflicto entre estas dos fuerzas estaba desmantelando mi propia existencia. Miró a Nerón con ojos solemnes. Esto no es una metáfora. Mi cuerpo, mi magia, mi alma misma, estaban en guerra. Nerón sintió un escalofrío. ¿Qué hiciste? Preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Los labios de Muzhen se curvaron en una sonrisa sombría. Hice lo único que me quedaba por hacer. Se inclinó hacia adelante. Me preparé para un ritual.